Buenos días. Tenemos hoy a María Crespo, una de las grandes expertas en temas de fiscalidad en España hoy en día, y la tenemos para que nos cuente qué es lo que está pasando, que aprendamos de ella y nos dé las píldoras fundamentales para entender el mundo de hoy. María, sobre paraísos fiscales, ¿qué tenemos que aprender los españoles sobre paraísos fiscales? Qué morbo suscitan los paraísos fiscales, ¿verdad? Parece que es lo más importante de la fiscalidad y justo es lo que hay que tratar de evitar. Lo que hay que saber de los paraísos fiscales es lo que hay que saber en la vida cotidiana. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son las consecuencias de invertir en un paraíso fiscal? Es decir, la persona que pretende invertir en un paraíso fiscal, lo primero que se tiene que plantear es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Es por un motivo de ilusión? Bueno, pues si es por un motivo de evasión o de ilusión fiscal, lo que se tiene que plantear es conocer claramente él o su asesor fiscal cuáles son las consecuencias que tiene de invertir en un paraíso fiscal. Por lo tanto, es muy importante, decía la persona, el contribuyente o el asesor fiscal, es muy importante que todos conozcamos por lo menos los indicios de cuáles son las consecuencias de invertir en un paraíso fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque uno no acude al médico cada 2 por 3, sino que sabe que en un momento como el actual, si tiene fiebre, debe acudir al médico porque a lo mejor puede tener coronavirus, ¿no? Entonces, uno no deja al libre albedrío o a la suerte del médico toda su salud. De la misma forma, una persona no debe dejar a la buena fe del asesor fiscal todo su patrimonio. Después, el asesor fiscal, de forma profesional y de manera más profunda, hará políticas de inversión de una forma u otra, pero cualquier persona debería conocer primero cuáles son los paraísos fiscales en los países de la OCDE actuales, en los países de la Unión Europea y en el caso concreto en España, pues cuáles son los territorios conocidos como paraísos fiscales. En segundo lugar, qué cosas se pueden hacer, qué inversiones se pueden hacer dentro de la ley, y si uno está en una situación offshore, en una situación fuera de la ley, cuáles son las consecuencias fiscales que puede tener para su patrimonio el no cumplir con los mínimos establecidos en la normativa de cada uno de sus países. Por lo tanto, es muy bueno conocer cuáles son los paraísos fiscales en cada momento, sobre todo porque es una lista muy abierta, pero lo que es importante es saber cuáles son las consecuencias financieras y fiscales de invertir en un paraíso fiscal, que no siempre son malas. Dentro de este mundo digital que estamos viendo, ¿por qué los startups digitales de Internet deciden abrir las empresas en los paraísos fiscales? Bueno, no necesariamente invierten en los paraísos fiscales. Hay casos muy conocidos, como el caso de Irlanda con Amazon, de Google con Países Bajos. Es decir, hay casos muy concretos de grandes empresas que prestan sus servicios a través de la red, como no puede ser de otra forma, y localizan sus inversiones en aquellos territorios de baja tributación. Hay que distinguir claramente lo que es un país o un territorio de baja tributación, donde se da el mismo tratamiento al residente que al no residente, la normativa es absolutamente transparente, todo el mundo la conoce y por lo tanto no se puede decir que esto sea un paraíso fiscal, no se puede decir que Irlanda sea un paraíso fiscal. Otra cosa es que para determinadas inversiones se le trate a la compañía en cuestión como si el país fuera un paraíso fiscal, pero per se ni Irlanda es un paraíso fiscal, ni Luxemburgo es un paraíso fiscal, ni Portugal es un paraíso fiscal, por hablar de los cercanos a España. Pero, sin embargo, sí que hay territorios de baja o nula tributación que no facilitan información, que cualquier normativa les da el tratamiento de paraíso fiscal, como puede ser Nauru, como puede ser Seychelles, como puede ser Andorra, como bueno, muchísimos territorios que han entrado y han salido de la lista de paraísos fiscales porque sí son territorios de baja o nula tributación, la normativa no es transparente y estas son normas que son públicamente conocidas por parte de la OCDE, es decir, que no son criterios arbitrarios o modificables por parte de la normativa de cada uno de los países, sino que está especificado y están en la lista de paraísos fiscales aquellos territorios que lo son. Volviendo al caso de las personas que lo que quieren, lo que queremos, porque todos queremos esto, ¿no? Y el que diga lo contrario, bueno, pues a lo mejor, no sé, es un alma angelical que
en peligro de extinción, pero todos queremos pagar menos impuestos de los que pagamos, ¿no? Entonces, aquella persona física o jurídica que legítimamente quiere pagar menos impuestos y quiere hacerlo dentro de la ley, tiene una serie. También es bueno que conozca cuál es la normativa internacional para saber cuáles son los territorios, cuáles son los tipos de inversiones, cuáles son las formas de tributación de unos rendimientos u otros para conseguir esos ahorros fiscales, pero esos ahorros fiscales están plenamente dentro de la ley. Por lo tanto, hay que distinguir claramente lo que es evasión o elusión fiscal de economías de escala. La economía de escala simplemente es ahorrar impuestos, es decir, pagar menos impuestos de los que estoy pagando en este momento, pero dentro de la ley. Y esto forma parte de la estrategia financiera. Si yo tengo una inversión que realizo en el Banco de Sabadell y me da el 3% y viene el Banco Santander y me da el 5%, lógicamente traslado mi inversión de una entidad financiera a otra. En el ámbito fiscal pasa lo mismo. Si España me cruje impuestos a un IRPF del 48%, como ocurre en algunas comunidades autónomas, y si me traslado a otro país y puedo hacerlo dentro de la ley, pues lógicamente me traslado a otro país donde pague menos impuestos y me ahorre, en lugar de haga un ahorro fiscal por la diferencia entre el 48% y el 25%, si es que es el tipo al que tengo que pagar. Por lo cual, hay que distinguir claramente lo que son mecanismos que, bueno, vivimos en un mundo donde se habla, hay cierta confusión. Una cosa es un ahorro fiscal, que no tiene ningún problema, y otra cosa es eludir impuestos. María, esa frontera entre pagar menos impuestos y la ilegalidad, ¿es una frontera clara y conocida para todos? ¿Siempre? Conocida, supongo que precisamente por eso es importante formarse en el ámbito fiscal, porque uno no nace sabiendo, y si no nace sabiendo en ningún ámbito, en el fiscal muchísimo menos, porque la normativa fiscal cambia a la velocidad del rayo. Por lo tanto, es muy importante formarse y una vez que uno está formado, actualizarse, porque uno se puede quedar obsoleto en cuestión de semanas o en cuestión de meses. Si la frontera es clara, lo que ocurre es que se utilizan ciertos mecanismos, ahora que hablamos con tantos eufemismos, se habla de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, para decir precisamente lo que me estás diciendo. Elusión fiscal, pagar impuestos fuera de la ley, pues ahora se llama utilizar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva. La norma está clara, lo que es un mecanismo transfronterizo de planificación fiscal agresiva. Lo que ocurre es que ciertos asesores tratan de dibujar como ahorros fiscales lo que verdaderamente son mecanismos transfronterizos de evasión fiscal. Entonces, uno puede saber, un contribuyente que se dedique a exportar naranjas, puede saber lo que es un mecanismo transfronterizo de planificación fiscal agresiva. Claro que lo puede saber, se tiene que formar, tampoco hace falta tener una formación economicista de gran envergadura, pero uno tiene que saber lo que es y lo que no es elusión fiscal, de la misma forma que uno sabe lo que es fiebre y lo que no es fiebre. Uno sabe que a partir de 37 es fiebre y de 37 para abajo no es fiebre, ¿no? Puede ser que no tengas ninguna cosa importante, pero sabes que tienes unas décimas de fiebre. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Puede ser que no tenga una trascendencia brutal o que se le pueda dar una forma distinta de lo que aparenta, pero desde luego la línea entre elusión y no es relativamente clara. María, ¿qué tenemos que saber los empresarios para poder lidiar, manejar, comunicarnos bien con nuestros asesores fiscales? Bueno, me atrevería a decir, sin ser petulante, que hay que saber prácticamente lo mismo que él. ¿Por qué? Porque tú no puedes ceder toda tu fortuna a un asesor fiscal que puede tener muy buena voluntad, que puede equivocarse, como nos podemos equivocar todos. Quiero decir que, evidentemente, en principio se supone que todas las personas somos grandes profesionales, pero todos tenemos la posibilidad de incurrir en un error, ¿no? Entonces, el empresario debe saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, las inversiones que se pueden hacer y, sobre todo, debe buscar un asesoramiento inteligente. Buscar un asesoramiento inteligente en el sentido de que si tú, como empresario,
sabes que en España pagas un 25% de impuestos sobre sociedades y en Irlanda pagas un 12% de impuestos sobre sociedades, levantes la mano y le digas al asesor fiscal, oye, que me he enterado de esto, yo podría trasladar mi sede social a Irlanda, porque no me importaría nada coger los bártulos, marcharme a Irlanda y desmantelar todo lo que tengo aquí y situarme allí. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Esto es posible? Para eso, ¿qué necesitas saber? ¿Cuáles son los criterios de determinación del establecimiento permanente? ¿Cuánto tiempo tienes que vivir allí? ¿Cuáles son los criterios para que puedas aplicar o no? Si eres una empresa online, ¿qué criterios se te aplican para entender que estás situado en Irlanda? Entonces, bueno, si tú tienes una formación relativamente solvente en materia fiscal, el asesoramiento de tu asesor fiscal será un asesoramiento fiscal inteligente. Muchas gracias, María. Nos hemos quedado en la idea de que aprender fiscalidad es esencial para el mundo de los negocios de hoy en día. María es uno de los expertos mayores en España sobre fiscalidad. Muchas gracias por estas palabras y buen día. Muchas gracias a vosotros. Buen día.